Era una mañana fría de febrero en Bruselas. El cielo gris parecía reflejar el ambiente cargado que se vivía en los pasillos del Parlamento Europeo. Las noticias habían corrido como un reguero de pólvora desde primera hora. Algo grande estaba a punto de suceder, algo que iba a sacudir los cimientos de la política española y, por extensión, de la esfera europea. En España, los titulares de los medios afines y contrarios al gobierno de Pedro Sánchez competían en intensidad, pero todos coincidían en un punto. El nombre de Teresa Ribera, la flamante vicepresidenta de la Comisión Europea, estaba en el ojo del huracán. Junto a ella, inseparable como siempre, aparecía el de Sánchez, el líder del Ejecutivo español que había apostado todo por su ascenso al Olimpo comunitario. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el giro dramático que estaba por desencadenarse bajo la mirada implacable de Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, conocida por su firmeza y su negativa a tolerar escándalos que empañaran la institución que dirigía. Todo había comenzado meses atrás, cuando Ribera, tras años como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en España, dio el salto a la arena europea. Su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de la cartera de Transición Limpia y Competencia, había sido un triunfo personal para Sánchez. Él la había defendido a capa y espada frente a las críticas internas y externas, presentándola como una figura intachable, una tecnócrata de prestigio que iba a llevar el sello español a la vanguardia de las políticas climáticas europeas. Ribera, con su perfil serio y su discurso cargado de tecnicismos, parecía la candidata perfecta para el puesto. Pero no todos estaban convencidos. En España, la oposición, liderada por el PP y Vox, llevaba tiempo cuestionando su gestión, especialmente tras la tragedia de la Dana en Valencia, que dejó más de 200 muertos y un reguero de acusaciones sobre la falta de previsión y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas bajo su mandato. En Europa, mientras tanto, algunos eurodiputados conservadores veían con recelo su ascenso, sospechando que detrás de su fachada de experta se escondía una agenda política demasiado alineada con Sánchez y el PSOE. El problema estalló cuando salieron a la luz nuevas revelaciones sobre el caso de los hidrocarburos, una trama de corrupción que llevaba meses enredándose en los tribunales españoles. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil había destapado un escándalo de proporciones monumentales. Una red de empresas, encabezada por nombres como Víctor de Aldama y Claudio Rivas, había defraudado 182 millones de euros en impuestos relacionados con la venta de hidrocarburos. Lo más grave era que Villafuel, la compañía en el centro de la trama, había recibido una licencia como operador mayorista de hidrocarburos en septiembre de 2022, bajo la supervisión directa del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera. Las sospechas eran demoledoras. ¿Cómo era posible que una empresa investigada por la Guardia Civil, con socios vinculados a actividades delictivas, hubiera obtenido el visto bueno del Ministerio? La respuesta, según los documentos que empezaban a circular, apuntaba a una mezcla de negligencia, favoritismo y, en el peor de los casos, complicidad. En España, el escándalo no tardó en salpicar a Sánchez. La oposición lo acusó de haber protegido a Ribera a toda costa, incluso cuando las primeras sombras sobre su gestión comenzaron a aparecer. El PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, y Vox, con Santiago Abascal marcando el tono más incendiario, exigieron explicaciones. Sánchez ha enviado a Bruselas a una ministra manchada por la corrupción, tronó Abascal en un mitin. El legado de Ribera son los muertos de Valencia y los millones robados a los españoles. Feijóo, más comedido pero igual de incisivo, señaló que el presidente del gobierno había convertido a Ribera en un trofeo político para lavar su imagen en Europa, sin importarle las consecuencias. Las acusaciones resonaban en los medios y en las redes sociales, donde hashtags como almohadilla Ribera corrupta y almohadilla Sánchez expulsado se volvían virales. Pero lo que realmente llevó la situación al borde del abismo fue la reacción en Bruselas. Roberta Metsola, una mujer de carácter firme y origen maltés, había asumido la presidencia del Parlamento Europeo con la promesa de mantener la institución libre de cualquier mácula. Desde su llegada al cargo en 2022,
había demostrado que no temblaba a la hora de tomar decisiones difíciles. Cuando los primeros rumores sobre el caso de los hidrocarburos llegaron a sus oídos, ordenó una investigación interna para aclarar si Rivera, como vicepresidenta de la comisión, había incumplido los estándares éticos exigidos por su cargo. La presión crecía día a día, alimentada por las filtraciones de la prensa española y las declaraciones de eurodiputados de derecha y extrema derecha, que veían en el escándalo una oportunidad para debilitar a la comisión de Ursula von der Leyen, de la que Rivera era una pieza clave. La gota que colmó el vaso llegó a finales de enero de 2025, cuando la UCO hizo público un informe devastador. Según el documento, la licencia otorgada a Villafuel no solo se había concedido pese a las investigaciones en curso contra uno de sus socios, Claudio Rivas, sino que el Ministerio de Rivera había ignorado deliberadamente los requisitos financieros y legales mínimos para operar como mayorista de hidrocarburos. Peor aún, había pruebas de que la presidencia del gobierno, bajo Sánchez, había trasladado peticiones de inversión de socios de Aldama al Ministerio de Rivera, sugiriendo una red de influencias que llegaba hasta lo más alto del Ejecutivo español. El informe no dejaba lugar a dudas. La responsabilidad de Rivera era directa, y su implicación ponía en jaque su credibilidad como comisaria europea. En Bruselas, la noticia cayó como una bomba. Metsola, tras revisar el informe junto a su equipo, convocó una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo para abordar el caso. Los eurodiputados españoles del PP, liderados por Dolors Montserrat, aprovecharon la ocasión para lanzar una ofensiva sin precedentes. No podemos permitir que una figura manchada por la corrupción ocupe un puesto de tanta responsabilidad, declaró Montserrat en el Pleno. Sánchez ha exportado su caos a Europa, y Rivera es la prueba viviente de su fracaso. Los representantes de Vox, por su parte, fueron aún más lejos, acusando a Rivera de ser una marioneta de la corrupción socialista y exigiendo su dimisión inmediata. Rivera, consciente de que su posición era insostenible, intentó defenderse. En una comparecencia pública, flanqueada por asesores y con el rostro tenso, afirmó que todas las decisiones de su ministerio habían sido técnicamente correctas y que no había tenido conocimiento de las investigaciones de la UCO en el momento de otorgar la licencia. «Mi trayectoria está al servicio de España y de Europa», dijo, con un tono que pretendía ser firme pero que dejaba traslucir su nerviosismo. Sin embargo, sus palabras no convencieron a nadie. Las pruebas eran abrumadoras y el daño a su reputación irreparable. Sánchez, desde Madrid, intentó salir al rescate. En una declaración institucional desde la Moncloa, el presidente del gobierno calificó las acusaciones de maniobras de la derecha y defendió a Rivera como una profesional intachable. «No consentiremos que se manche el nombre de España por intereses partidistas», afirmó, visiblemente molesto. Pero su intervención, lejos de calmar las aguas, avivó el fuego. En España, la oposición lo acusó de cinismo. En Bruselas, los eurodiputados interpretaron sus palabras como un desafío a la autoridad del Parlamento Europeo. Metsola, que había estado siguiendo el caso de cerca, tomó una decisión drástica. Rivera y Sánchez habían cruzado una línea y era hora de actuar. El 20 de febrero de 2025, el Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria para votar una moción sin precedentes: la expulsión de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea y una condena formal al gobierno de Pedro Sánchez por su implicación en el escándalo. La moción, presentada por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ECR, y respaldada por el Partido Popular Europeo, PPE, contó con un apoyo abrumador. Incluso algunos miembros de los socialistas europeos, el grupo de Sánchez y Rivera, se abstuvieron o votaron en contra de sus propios compañeros, temerosos de que el escándalo dañara aún más su imagen. El resultado fue aplastante: 457 votos a favor, 112 en contra y 34 abstenciones. Rivera quedaba oficialmente expulsada de su cargo, apenas 2 meses después de haber asumido como vicepresidenta. Metsola, desde la presidencia de la sesión, pronunció unas palabras que resonarían durante años: el Parlamento Europeo no tolerará que la corrupción manche nuestras instituciones.
Hoy hemos enviado un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. La sala estalló en aplausos, mientras Rivera, que no estaba presente, veía cómo su carrera internacional se desmoronaba desde su despacho en Bruselas. Para Sánchez, la humillación fue aún mayor. Aunque la moción no tenía efectos legales directos sobre su gobierno, la condena del Parlamento Europeo lo situaba en una posición de debilidad inédita. En España, los medios hablaban de el ridículo de Sánchez y Rivera, mientras la oposición pedía su dimisión en bloque. Sánchez ha convertido a España en el hazmerreír de Europa, declaró Feijóo en una rueda de prensa. Primero la Dana, ahora esto. Es hora de que asuma su responsabilidad y se vaya. Vox, por su parte, organizó manifestaciones en las principales ciudades españolas bajo el lema Expulsados por Metsola, celebrando lo que consideraban una victoria histórica contra el PSOE. En Bruselas, Rivera emitió un comunicado breve y frío, anunciando que aceptaba la decisión del Parlamento y que regresaría a España para seguir sirviendo a mi país desde otro ámbito. Sánchez, por su parte, guardó silencio durante días, encerrado en la Moncloa mientras sus asesores intentaban diseñar una estrategia para contener el daño. Pero el daño ya estaba hecho. La expulsión confirmada de Rivera y la condena a Sánchez marcaban el fin de una era de ambición desmedida, un capítulo que pasaría a la historia como uno de los mayores ridículos de la política española contemporánea. En los bares de Madrid y en las calles de Valencia, la gente hablaba sin parar. Algunos reían, otros maldecían, pero todos coincidían en una cosa: el tándem Sánchez-Rivera había jugado con fuego y se había quemado. Metsola, desde su despacho en Bruselas, observaba el panorama con satisfacción. Había cumplido su promesa de limpiar la institución, aunque el precio había sido alto. Mientras tanto, en España, el futuro político se abría en un mar de incertidumbre, con un gobierno tambaleante y una oposición dispuesta a aprovechar cada segundo de debilidad. El ridículo estaba consumado, y el eco de la expulsión resonaría durante mucho tiempo.